Irene nos va a contar el modelo de actualidad de la economía cubana. Buenas noches a todos. Primero que todo quisiera agradecer a la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba por la invitación y por este increíble recorrido que he hecho por todo el Estado español, lo cual por una parte es un reto bien grande. Escuchar cómo desde tan lejos se respira un aire profundo de solidaridad con un país como Cuba, independientemente de una situación como la que he escuchado ahora con las reflexiones que se hacía acá con el colega que tengo en la mesa y con las opiniones que he estado escuchando durante toda esta gira. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que trasladaré muchas cosas importantes hacia Cuba después de escuchar la charla. Todas las intervenciones han servido un poco también para llevar algunas reflexiones sobre lo que se está haciendo en Cuba y además ese reto tan importante de poder demostrar al mundo que existen otras vías para construir una sociedad justa, para garantizar independencia nacional y derechos sociales. Voy a tratar de explicar tres cosas fundamentalmente. Primero voy a enfocarme en por qué Cuba tiene que hacer hoy una reestructuración económica, por qué Cuba está enfrascada en actualizar su modelo económico. Posteriormente voy a tratar de referirme específicamente a las medidas que se han estado tomando, las medidas más importantes, las que ya tienen su aplicación y las medidas que vendrán posteriormente. Y finalmente voy a hablar un poco de los retos que tenemos en la construcción del socialismo y fundamentalmente enfocado en lo que es las cuestiones de la economía. Si fuera a definir los objetivos específicos que tiene Cuba hoy en un proceso de actualización de su modelo económico, diría que un objetivo importante es que tiene que garantizar la reproducción de la economía y tiene que garantizar la reproducción de la economía a partir de diversas dificultades y retos que impone un proceso de comercialización e intercambio con el mundo actualmente, en un mercado internacional que cada vez reviste más contradicciones. Tiene que hacerlo además logrando una diversificación de distintos sectores y garantizando una lógica común a partir de condiciones nacionales y de lo que impone el mercado internacional, pero tratando de que la economía sea mayormente sustentable para garantizar, más que todo, un alto grado de socialización de la economía y preservar todas las conquistas sociales alcanzadas durante todo el proceso de construcción del socialismo. Y todo ello con un reto importante, que además tiene que lograr una reestructuración económica interna sobre la base del estímulo al trabajo individual y al trabajo colectivo después de diversas medidas aplicadas luego de la crisis de los años 90. Por eso voy a comenzar el análisis de por qué Cuba ha llegado a este momento de reflexionar sobre su modelo económico, partiendo desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, porque no podemos hablar hoy de un proceso de cambios en Cuba descontando la historia. Cuando triunfa la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, se había propuesto un programa de transformación de la sociedad a partir de los males que existían dentro de una sociedad que tenía muchos problemas con la industrialización, la clase obrera, la vivienda, la salud, entre otros problemas. Los primeros años de la revolución estuvieron concentrados en términos económicos a lograr una organización de lo que eran las bases fundamentales de la economía. Y luego que se decreta el carácter socialista de la Revolución Cubana y a partir de diversas condiciones, Cuba centró casi la mayor parte de su intercambio y relaciones económicas con la antigua Unión Soviética y el ex campo socialista. Una parte por coincidencia ideológica
y otra parte porque era la única solución y alternativa que tenía luego de que comenzara un férreo bloqueo por parte de los Estados Unidos. Todo eso hizo que durante 30 años en la economía cubana se pudieran desarrollar amplias inversiones y un gasto social en expansión que permitió cumplir con el proyecto propuesto al triunfo de la Revolución Cubana. Se crearon condiciones básicas para construir esa sociedad, es decir, que se había proyectado. Estuvieron de alguna forma reflejadas las características fundamentales de la construcción del socialismo y se trasladaron además muchos aspectos y premisas de lo que sería esa sociedad meta que sería el comunismo. Esto de alguna forma mucho antes de los 90 hizo reflexionar sobre cómo se había hecho y lo que era positivo y también lo que se había trasladado de negativo, teniendo en cuenta que Cuba es un país subdesarrollado, que es pobre en recursos naturales y que de cierta forma tiene una condición geopolítica también que impone diversos retos. Cuando llega la crisis de los 90, un poco que hay que lograr el sostenimiento de muchas conquistas sociales alcanzadas hasta ese momento y mucho de lo que se había construido en el país. Además de eso, pues había que lograr también un crecimiento de la economía y uno en los primeros años una resistencia. Todo eso llevó a que se aplicaran diversas medidas y recuerdo la inversión extranjera en Cuba, la despenalización del dólar y otra medida importante, la apertura al trabajo por cuenta propia. Todo ello tuvo en los primeros momentos de esta crisis fue favorable, se logró por lo menos restituir condiciones básicas. Ya se había hablado anteriormente que hubo una caída del Producto Interno Bruto cerca del 35%. Y logramos llegar a un momento que ya había un crecimiento económico determinado. Sin embargo, muchas de las medidas que se aplicaron llegaron a tener efectos negativos dentro de la sociedad. Por eso comenzó posteriormente algo que los cubanos llamamos una revolución dentro de otra revolución, es decir, comenzó nuevamente una etapa donde se empezaron a desarrollar múltiples programas sociales para restituir también muchas de los efectos que había tenido la crisis en algunos aspectos dentro de la sociedad y un poco que paliar todos los efectos negativos que había tenido la crisis. Esto hizo de cierta forma que cambiaran muchas condiciones desde el punto de vista económico y voy a explicar o voy a puntualizar algunos aspectos que constituyen o que se trasladan en términos económicos a ser, diríamos que puntos vulnerables o puntos limitantes dentro de la economía y que constituyen los aspectos esenciales sobre los que hoy se reflexiona y que llevan a una situación inicialmente de crisis económica y por otra parte reflexionar sobre la estructura y sistema económico que tenemos y cómo buscar cuáles son los problemas estructurales, salir adelante y que no sea solo administrar una crisis, sino buscar sostenibilidad dentro de la economía. Esto que he puesto acá es un análisis, es decir, es un gráfico que presenta el Producto Interno Bruto de Cuba en diversos años, es decir, año 1997 se toma como referencia pues el año que se traslada, es decir, que hay una recuperación real dentro de la economía. En los años posteriores, es decir, Cuba va alcanzando de alguna forma con algunas medidas, fundamentalmente entrando dentro de la exportación de servicios profesionales y dentro de la exportación de lo que sería el turismo, como rama fundamental dentro de la economía, algún crecimiento. Por algunas condiciones de reajuste y reorganización dentro de la economía, hay una volatilidad, es decir, en el crecimiento. De alguna forma, en algunos años se llegaron a tener picos chinos, como decimos a veces los economistas, en el crecimiento, es decir, un amplio crecimiento que permitía sostener estos programas y esta revolución dentro de otra revolución que mencionaba anteriormente. Y otros años empieza a decrecer nuevamente la economía, envueltos todos en un programa, es decir, de cambio muy fuerte dentro de la sociedad y fundamentalmente dentro de la economía. No se estaba creciendo lo suficiente como para poder
seguir con los ritmos que se había proyectado hasta ese momento. Esto hace una primera reflexión que la muestro en este otro gráfico. Se estaba creciendo y se había, desde el punto de vista económico, estructurado la economía un mayor crecimiento a partir del sector de los servicios. De alguna forma fue el que permitió un poco que esos niveles de crecimiento que tuvimos en algunos años, sin embargo, se hizo fundamentalmente a costa de pocas inversiones en sectores tradicionales de la economía, es decir, de alguna forma obligó la crisis a llevar todos los recursos posibles al crecimiento de los sectores que más rápido nos llevaran a salir de la crisis, y se necesitaba una inversión considerable en el sector de bienes fundamentalmente, y por la importancia que tienen dentro de una economía, este sector de bienes debe garantizar además el mayor crecimiento del sector de servicios. Esto hizo que al no crecer suficientemente el sector de los servicios y estar deprimido el sector bienes, vuelve nuevamente a empezar a caer la economía, y es lo que había representado anteriormente. De alguna forma, ese decrecimiento de la economía y estar impulsando una serie de programas llevan a un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal se une en el año 2008 con una serie de impactos que tuvieron diversos huracanes en el país que llevaron a que las cuentas estuvieran en un momento bien tenso. Por eso hay que reflexionar algunos aspectos. Independientemente, en ese mismo año hay un deterioro de intercambio, de los términos de intercambio comercial, empiezan a crecer los precios de los productos alimenticios fundamentalmente, y el hecho de que estuviera decreciendo el sector bienes o lleva al país a un nivel de importación muy fuerte, y nuevamente vuelve a hacer tensas las cuentas nacionales. Cuba llega a exportar cerca del 80% de lo que consume, y de alguna forma esto pues lleva a reflexionar sobre lo que se había visto. Los sectores fundamentales de crecimiento irían por la vía de los servicios, y lo que significaba no tener un mayor impulso desde el punto de vista de las producciones fundamentales, que además tenían que garantizar esta parte de los sectores de los servicios. Por otra parte, otra de las medidas que le comentaba anteriormente fue la apertura al trabajo por cuenta propia. Esto de alguna forma pues se vio como una condición en un momento determinado, y que posteriormente pues se frenó un poco el desarrollo del trabajo por cuenta propia por lo que consideraba el trabajo privado dentro de la economía. Esto de alguna forma llevó a que existiera una liquidez acumulada en manos de la población, es decir, muy grande, 13% de las cuentas bancarias, concentrando el 90% del efectivo en banco, y es dinero que no estaba en movimiento dentro de la economía, con las condiciones que le presentaba anteriormente, es decir, que un poco que los sectores necesitaban un impulso. La tasa de acumulación, es decir, que se necesita para garantizar la reproducción de la economía, y mucho más una reproducción ampliada en términos de desarrollo, se había vuelto muy baja, 9,4%. El crecimiento de los países de América Latina en los últimos años ha demostrado que países subdesarrollados necesitan tener entre un 22 y un 25%, y teniendo una posibilidad además de que esa liquidez que estaba acumulada pudiera entrar dentro de la economía, es una de las razones que lleva a tomar algunas medidas en estos momentos, aunque no es lo único. Es decir, voy presentando algunos aspectos de manera general y luego pues lo vemos en uno solo. Por otra parte, la tasa de crecimiento de la población, de alguna forma, es decir, tenía términos muy bajos, es decir, tasas muy bajas para un país como Cuba, y en las condiciones pues, que necesitaba que niveles mayores de las tasas de natalidad fundamentalmente. Esto se une a que la estructura de la población cubana de 60 años y más de edad iba creciendo en términos considerables. Si ustedes ven, año 2015 está cerca del 20% de la población, estamos hablando de población económicamente activa. Ligado a la baja tasa de natalidad, pues vuelve una situación también compleja en términos de economía. Por una parte, es decir, esto lo pueden ver mejor en este gráfico, crecía más la población de 60 años y más que la población de 0 a 14. Dos lecturas. Compromete la sostenibilidad de la economía desde el punto de vista de la fuerza de trabajo,
y por otra parte las cuentas del presupuesto en términos de seguridad social, porque en un año, es decir, que hay de cierta forma un déficit fiscal que hay que enfrentar, que de alguna forma pues un poco que entrar a una mayor erogación desde el punto de vista del presupuesto del Estado también vuelve más tenso la situación de corto plazo. Por otra parte, hay diversos momentos en la historia de Cuba que se han tenido un gran saldo migratorio externo. Sin embargo, lo que condiciona, eso que pueden ver en el último año empieza a crecer, hay 250.000 de cubanos saliendo del país, y es fuerza que, a diferencia de años anteriores, es fuerza joven, fuerza que fue preparada y calificada por la Revolución Cubana durante muchos años, lo cual hace también reflexionar, teniendo en cuenta que los aspectos fundamentales tienen que ver con los bajos ingresos en una parte considerable de la sociedad. Lo que les hablaba anteriormente, es decir, sobre lo que es la balanza comercial en términos de bienes, si ustedes pueden ver ahí grandes importaciones y pocas exportaciones, lo cual hace también un desequilibrio desde el punto de vista de la balanza comercial. Y en términos, abriendo, eso que estoy presentando solo es bienes, en términos de exportaciones, algunos rubros fueron disminuyendo también, y que en gran medida por la necesidad de grandes inversiones, una descapitalización fundamentalmente de la industria, y de alguna forma un movimiento de la fuerza laboral desde sectores productivos a sectores menos productivos. También es decir, es otro aspecto a considerar dentro de lo que es sistema económico de manera general, estructura de los distintos sectores. La producción de azúcar, por ejemplo, fue disminuyendo cuando existían condiciones en el mercado internacional para lograr quizás mayor aporte desde el punto de vista de la producción del azúcar. Sin embargo, es un elemento a considerar también, es decir, la disminución de otros factores como es la minería, tabaco, pero que en este caso está representada por el fuerte bloqueo norteamericano, que de alguna forma también ha hecho persecución constante contra las exportaciones cubanas, tratando de disminuir las posibilidades de mayores niveles de exportación. El sector turismo, que es donde se había concentrado las mayores fuerzas en los últimos años, si se había logrado a través de distintas políticas mayor arribo de turistas hacia la isla. Sin embargo, el ingreso por turista estaba disminuyendo, y ello se ve, por una parte tiene un impacto la crisis a nivel internacional, pero por otra parte hay una descapitalización en el resto de sectores conexos que también hace que el turismo se volviera dependiente de muchas importaciones, y hace que muchos servicios también estuvieran deprimidos para garantizar un mayor ingreso por el turismo. De manera general se empiezan a tomar diversas medidas para la sustitución de importaciones, dentro de otras de carácter general, dentro de lo que constituye las políticas económicas en los últimos años. Sin embargo, lo que lleva a reflexionar, es decir, se lograba de alguna forma tener más exportaciones que importaciones, que es lo que le está mostrando este gráfico. Sin embargo, la diferencia es mínima, y esto lleva a reflexionar, es decir, de que no puede ser un momento de ver o ir tanteando, buscando un sector nuevamente que pueda ser estratégico y que saque a la economía adelante, sino de tratar de diversificar, que era lo que les hablaba anteriormente, diversificar y a la vez reintegrar en una lógica común el resto de los sectores, buscando sustentabilidad dentro de la economía. Y lo que les hablaba anteriormente, dentro de otras características, hay que buscar nuevas fórmulas para lograr un reordenamiento interno desde el punto de vista de la economía, pero sobre la base mayor estímulo al trabajo individual y al trabajo colectivo. Es decir, de alguna forma se conjugan estos dos aspectos fundamentalmente. A partir de eso se hace un análisis y un diagnóstico que se lleva a discusión con la sociedad de los principales problemas que existían, donde salen a relucir además problemas estructurales que están dados fundamentalmente por el mecanismo de funcionamiento de la economía, y que tienen que ver además con el modelo que de alguna forma se adoptó, es decir, mucho que ver con el modelo soviético, y algunas particularidades que se fueron agregando en el caso cubano en distintos momentos históricos. Todo ello se lleva a discusión de las distintas instituciones y esferas de la sociedad, y se definen lineamientos de políticas que fueron posteriormente aprobados en el sexto congreso del partido y en la Asamblea Nacional. Y a partir de ahí se empieza entonces a
trabajar sobre la base de una reestructuración económica y al mismo tiempo actualización del modelo económico cubano. Muchas medidas, es decir, y les he puesto acá, es decir, que una parte tiene que ver con administración de la crisis porque hay problemas también, es decir, coyunturales específicos de un momento determinado, pero gran parte tiene que ver, es decir, con un enfoque estratégico de reevaluar condiciones económicas en sentido general. Hay tareas que ya se han ido desarrollando, medidas aplicadas y otras que tienen su peso más importante en el año 2013 y 2014. Esta figura que he puesto acá, de cierta forma, le dice que la política económica toca de cerca tres aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con aspectos institucionales y organizativos. Se trata de un nuevo orden económico o modelo de gestión desde el punto de vista de lo que son las estructuras estatales, las funciones de las distintas instituciones, buscando separar las funciones empresariales y las funciones estatales, que de alguna forma el gran aparato que se desarrolló estatal en Cuba fue ampliándose durante muchos años y un poco que hacía inflexible un mayor aporte desde el punto de vista de la empresa estatal. Por otra parte, se requiere un nuevo patrón de especialización productivo y modelo de desarrollo. Era lo que les comentaba anteriormente, es decir, la forma que se escogió de tratar de buscar trayectorias sectoriales, como fueron el turismo, los servicios profesionales, es decir, no generan un derrame fundamental hacia el resto de los sectores de la economía y por tanto se vuelven vulnerables ante determinadas condiciones del mercado internacional y propias internas, ¿no? Y se requiere de alguna forma un patrón distinto, es decir, que busque sustentabilidad, ya sea desde la diversificación o un crecimiento de sectores que generen mayor encadenamiento dentro de la economía, que tanto el desarrollo de uno pues logre también potenciar el desarrollo de otros sectores. Y modelo de desarrollo porque de alguna forma lo escogido desde el centro hacia los distintos territorios del país también había un poco que llevado a desigualdades dentro de del desarrollo propio de distintos territorios y actores económicos dentro de la sociedad. Por tanto, uno de los aspectos esenciales actualmente que se ha ido manejando es tratar de verlo al revés, es decir, que vamos desde el desarrollo desde abajo hacia el centro, buscando engarzarse con el desarrollo nacional, que luego pues hablaré algo de esto. Y otro de los aspectos que también tocan la política económica del equilibrio macroeconómico de corto plazo, porque bueno, indudablemente hay una situación tensa en el momento que se lleva a discusión esto con la sociedad. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que tiene la política actual? Bueno, primero es mayor atención a problemas internos, es decir, hacer un diagnóstico más profundo de la realidad doméstica, el énfasis en las causas internas de los problemas, cuáles son las debilidades fundamentales y qué ha llevado a un comportamiento de la economía en un momento determinado. Hay un mayor control sobre los marcos regulatorios y políticos establecidos, es decir, yo mencionaba anteriormente, de alguna forma el Estado tenía un gran aparato dentro de la economía y eso propiciaba que en determinados momentos pues, se establecieran buscadores de renta ante una situación de crisis que buscaban de alguna forma bienestar individual y no bienestar colectivo. Un poco que se trata de controlar un poco más los marcos regulatorios y políticos de manera general y buscar la evaluación de cada una de las políticas y el cumplimiento por las instituciones de contrapartida. Se mantiene la planificación basada en asignación centralizada de divisas e insumos productivos fundamentalmente porque se necesita garantizar el mayor equilibrio dentro de la sociedad y con las medidas que se vayan asignando o que se vayan desarrollando se necesita que pues no se pierda un poco que ese equilibrio desde el punto de vista de los distintos agentes que pueden intervenir. La asociación con el capital extranjero se decide, es decir, que es algo que he puesto para aclarar de alguna forma que solo se hará en proyectos sumamente costosos. Es decir, de alguna forma se ha trasladado que como Cuba ha tenido en los últimos años algunas medidas para flexibilizar el trabajo por cuenta propia, expansión de cooperativas y demás, se ha trasladado la idea de que habrá pues desde distintas partes proyectándose negocios en Cuba y con inversiones en distintos sectores y esa no es la política. La política es concentrar inversión extranjera solo unida al Estado en proyectos altamente costosos.
porque lo que se necesita de cierta forma es que ese excedente que estaba acumulado pues en manos de la población, tanto por la vía formal como informal, de alguna forma pues saliera a circulación. La búsqueda de mayor eficiencia del gasto social, es decir, es otro de los aspectos que se traslada. Yo hablaba mayor eficiencia por la vía de reducción del papel del Estado y su participación en el empleo. De alguna forma, una de las medidas principales con las que se comenzó fue tratar de reducir plantillas infladas en algunos sectores y empresas también, y se han ido tomando algunas medidas para un poco que reducir estas plantillas y buscar que las personas que estén trabajando realmente sean idóneas y que realmente estén aportando el máximo suficiente dentro del empleo que tienen. Hay nuevos estilos de trabajo en la dirección y administración de la economía nacional, porque de alguna forma hay diversos procesos de descentralización dentro de la economía y se establecen nuevas funciones a instituciones que van surgiendo y teniendo un mayor protagonismo en los momentos actuales. Se trata de disponer de ahorros que sustenten mayor tasa de inversión, es decir, buscando a través de potencialidades que existen en el territorio nacional. De alguna forma el mecanismo de funcionamiento centralizado pues generaba a veces espacios que no aprovechaban todas las potencialidades que tenía el país para lograr su crecimiento económico, y lo que se trata pues ahora es de ir buscando de alguna forma mayores tasas de inversión, pero desde el punto de vista del ahorro que pueda generar en nuevas estructuras y nuevas formas de organización que contemplen y puedan aprovechar todas las potencialidades que existen. Hay un desarrollo articulado e incentivado desde lo local, es una de las características fundamentales de la política actualmente, porque yo les comentaba, si se trata de mirar el desarrollo desde abajo, de alguna forma potenciar, es decir, una mayor autonomía a la gestión de los gobiernos locales, buscando que no se vea la localización de la actividad económica en el espacio, sino que se vea un territorio como un entramado de relaciones económicas, sociales, medioambientales, de distintos tipos, y que se pueda atender cada uno de los problemas de forma más específica, más focalizada desde el punto de vista de lo que son los territorios y los espacios locales, y que esto pues logre cada territorio lograr su autoabastecimiento y depender solo de recursos centrales en la forma que no puedan hacerlo con los recursos propios que existen en cada uno de los territorios. Además, vincular que cada una de las medidas que se vayan aplicando sean o traten de trasladarse o implementarse desde el punto de vista de los gobiernos locales, lo cual hace que haya un mayor protagonismo de lo que son las políticas subnacionales, también desde esta perspectiva, y mayor planificación desde los territorios. Las medidas más importantes hasta el momento, una muy importante es la nueva apertura al trabajo por cuenta propia de la microempresa. Se han ido desarrollando diversas medidas, actualmente hay 33 medidas aplicadas y deben aplicarse, es decir, aprobadas, más medidas para la flexibilización, pero también para el control del desarrollo de el trabajo por cuenta propia. Inicialmente se comenzó con nuevas licencias y un marco más flexible para este sector. Podían vender bienes y servicios al sector estatal. Esto responde de alguna forma, si en la apertura de los años 90 pues no existía esta posibilidad. Hoy, por ejemplo, el turismo tiene mucha nivel, es decir, un poco que dependencia de las importaciones, y de alguna forma algunos productores agrícolas podían desarrollar o tener sus productos y venderlos directamente al turismo, y esto un poco que le daba la flexibilidad desde el punto de vista de los nuevos marcos regulatorios para que pudieran hacerlo, y de alguna forma se garantizaba el abastecimiento con productos desde el punto de vista interno. Por otra parte, tener acceso a locales y al crédito bancario en la medida de lo posible y con las condiciones que existían, tener activos del Estado o de otros ciudadanos y contratar fuerza de trabajo, lo cual de alguna forma los convierte en microempresas. Es decir, debo aclarar que fundamentalmente la nueva apertura al trabajo por cuenta propia, por una parte, busca un estímulo mayor al trabajo individual, pero de ninguna forma busca una mayor hegemonía de capital dentro de la economía en sentido general, dentro de lo que son las distintas formas de propiedad dentro de la economía. Por tanto, se trata de otorgar un mayor papel con carácter más activo al mercado, pero no un mayor protagonismo del capital. Por tanto, de la misma forma, es decir, que hay medidas que flexibilizan el trabajo por cuenta propia, hay otro grupo de medidas que controla su desarrollo dentro de la sociedad y que están fundamentalmente desde el punto de vista de los límites
en el capital que puede tenerse, es decir, la constante auditoría a lo que son los gastos e ingresos que tienen los trabajadores por cuenta propia, que de alguna forma también poder valorar cómo se tiene en cuenta lo que es la fuerza de trabajo contratada, es decir, los niveles de ingresos que tiene esta fuerza de trabajo y pues la atención. Otra de las medidas importantes ha sido la expansión de las cooperativas. Esta, de alguna forma, ha sido la medida más que se ha tratado de trasladar mayormente a niveles generales de conciencia dentro de la sociedad. La necesidad de que no sea solo trabajo por cuenta propia, sino que haya una mayor expansión desde el punto de vista de las cooperativas, porque de alguna forma es una forma productiva, genera mayor socialización, se hace desde el punto de vista del trabajo colectivo y que un poco que es distinto, ¿no?, a valorar lo que es trabajo privado dentro de las funciones o presión de la economía. Una parte de las pequeñas y medianas empresas funcionen como cooperativas es uno de los aspectos que se ha trasladado en estos momentos. Hay cerca de 200 cooperativas no agropecuarias en experimentación y que buscan que una parte considerable de lo que es empresas que no desarrollan actividades fundamentales, por así decirlo, dentro de la economía, puedan pasar a las formas de cooperativa, donde de alguna forma también pues, el esquema permitiría generar mayores ingresos para una parte de la población que está involucrada dentro de esta forma productiva, y de otra pues un poco que quitar de manos de la empresa, es decir, del Estado, fundamentalmente un grupo de actividades que sería muy complejo estar concentrado el Estado en todas las actividades dentro de la economía. Es decir, esto es una medida que busca esto fundamentalmente. Se ha promovido también que crezca la autonomía de las cooperativas existentes en el sector agrícola. De alguna forma las cooperativas ya existían en Cuba, pero las que existían en el sector agrícola fundamentalmente desarrollaban básicamente funciones empresariales con las mismas características y en muchos casos muchos mecanismos que lo que tenía la empresa estatal, y esto pues de alguna forma pues hacía que los principios del trabajo cooperativo pues no se cumplieran, y lo que se busca ahora es que se trate de un poco que respetar los principios del trabajo cooperativo y que tengan la flexibilidad para que puedan tener un mayor aporte a la economía. Y las cooperativas de segundo grado, de alguna forma, uno de los problemas fundamentales que existe de manera general es el mercado mayorista. Una de las cosas que no es lo esencial o lo fundamental, pero que darle participación al trabajo cooperativo en lo que es las redes mayoristas de distribución de insumos de manera general, y no solo con mecanismos generales y empresas fundamentalmente del Estado. Por otra parte, y es quizás una de las medidas más, por los trabajos por cuenta propia y expansión de cooperativas, pues ya tienen sus legislaciones y algunos cambios importantes. Ya hay una ley de cooperativa y un poco que se va actualizando con las experimentaciones que se están haciendo en el resto de los sectores no agropecuarios. En el caso de otorgar mayor autonomía a la empresa estatal, que es otra de las medidas fundamentales, lleva por una parte una reestructuración institucional, es decir, de alguna forma, en algún momento, diversos ministerios pues desarrollaban funciones empresariales, y se trata de buscar actualmente que las organizaciones empresariales pues tengan una estructura desde el punto de vista de organizaciones empresariales y estén subordinadas fundamentalmente a una junta de gobierno, y que los ministerios puedan desarrollar sus funciones desde el punto de vista de diseño e implementación de políticas fundamentalmente, y no estar concentrado en indicadores económicos del trabajo de las distintas empresas, que para eso pudiera concentrarse la junta de dirección que tiene cada una de lo que serían empresas fundamentales. Hay dos ejemplos ya que, es decir, de lo que ha constituido la fusión de ministerios ramales y creación de organizaciones superiores de dirección, como le llamamos. Es decir, de alguna forma, por ejemplo, el Ministerio del Azúcar desapareció, fue desintegrado, y se crea una gran compañía, por así llamarle de alguna forma, en algún término, que se llama Cuba, que incluye todo lo que es la parte de la producción de azúcar, derivados y todos los procesos conjuntos a ello. Y otro que, por ejemplo, la farmacia se unió con la biotecnología y todos los sectores pues estaban asociados a ellos, y se crea BioCuba Pharma también, que es otra organización superior de dirección y un ejemplo de lo que serían empresas estatales que seguirían funcionando pero con nuevas estructuras fundamentalmente.
Hay un proceso de descentralización y fundamentalmente responde también a algunas empresas que pudieran estar en los marcos de ubicadas en determinados territorios y pudieran tener una subordinación directamente local y que no necesariamente tenían que estar subordinadas a un poder central, y también pues se incluye dentro de ello. La parte de la reforma fundamentalmente es en la empresa. Vienen sobre la base de algo que ya en Cuba se conocía, una experiencia que se había propuesto por parte de la FARC, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que habían tenido su experiencia con algunas de las empresas y que se le llamó perfeccionamiento empresarial. Hoy se trata de seguir con el perfeccionamiento empresarial, es decir, pero con menos normativa. De alguna forma lo que regulaba el perfeccionamiento empresarial imponía muchas normas al trabajo y un poco que hoy se trata de no normarlo tanto, sino de regularlo principalmente, de forma que se pueda tener con la empresa mayor flexibilidad y autonomía. Así que las empresas en algún momento entregaban todas las utilidades a una caja central y esto pues venía en proceso de redistribución. Posteriormente hacía también un poder de concentración muy grande. Hoy se trata de que la empresa pueda administrar una parte considerable de sus finanzas y que una parte de esas utilidades sirvan para su desarrollo y que otra parte también sirva para otorgar un mayor estímulo al trabajo, es decir, desde el punto de vista de lo que aportan los distintos trabajadores. Esto pues se irá haciendo con condiciones distintas en cada una de las empresas, atendiendo a las características de los distintos sectores, es decir, que ya hay muchas que se está trabajando de esta forma y que posteriormente pues saldrá una ley de empresa que establecerá pues, lo que serían las regulaciones generales para la empresa estatal en Cuba. Hay una ampliación y modificación del sistema tributario, ya hay una nueva ley de empresa, es decir, de alguna forma busca el aumento de proporción de ingresos presupuestarios que vienen de impuestos a las formas no estatales, es decir, de alguna forma los ganadores de la reforma en los primeros años pues son los trabajadores por cuenta propia o el trabajo privado, individual y la expansión de las cooperativas, y se trata quizás de grabar un poco que el desempeño fundamental en ellos, atendiendo que en otros momentos han demostrado que en condiciones de escasez y con pocos estímulos económicos han tenido resultados. Y flexibilizar desde el punto de vista de impuestos a la empresa estatal, que es la locomotora fundamental del desarrollo, para que pueda tener mayor expresión fundamentalmente hasta lograr un equilibrio y que posteriormente pues ya entonces habrá sus determinados ajustes en lo que sería las cuestiones fiscales. Cambio en el sistema de subsidios. Un elemento importante es la eliminación gradual de la libreta de racionamiento, si producto de la venta sin racionamiento con precios similares al mercado informal. De alguna forma, cuando la crisis de los 90 se estableció, es decir, se repartió equitativamente los costos de la crisis y buscando que todo el mundo tuviera acceso a los recursos, a los escasos recursos que existían, se creó un mercado racionado fundamentalmente también para evitar, es decir, de que muchos pudieran acumular determinados recursos y que a otros les pudiera hacer falta. Esto siempre subsidiado por el Estado. Hoy las condiciones a través de los años ha variado y hoy sigue siendo subsidiado por el Estado, pero acceden a este mercado racionado si toda la parte de la población, independientemente del nivel de ingresos que tengan, y de alguna forma se corresponde con algo que viene puesto abajo, el tránsito de un sistema de subsidios universales a subsidios familia de menor ingreso. Y aclaro, es decir, que tiene que ver con muchas de las partes de subsidios que tiene el Estado de manera general, pero no en el caso de educación y salud, que sigue siendo educación y salud para todos y todas, independientemente de sus niveles de ingreso y condiciones dentro de la sociedad. Por otra parte, desaparición del subsidio por tiempo indefinido al empleo, es decir, un mes de salario completo y hasta 5 al 60%, y esto responde que de alguna forma se habían creado diversas formas de subsidio cuando pues había un reordenamiento o reestructuración dentro de las empresas, que algunas personas pues quedaban excedentes. En algún año o en algún momento, una de las medidas, pues a muchas personas se les ofreció la posibilidad de estudiar, por ejemplo, y se pasaron muchos años estudiando y recibiendo un salario, luego pues que tenían un título, por ejemplo, ingeniero agrónomo, porque era una necesidad a lo mejor y habían entrado dentro de ese proceso y luego se movían hacia otro territorio luego de muchos años de subsidio, teniendo en cuenta quizás un objetivo. Y este subsidio por tiempo determinado ahora al empleo lo tiene como responsabilidad la empresa que tiene el trabajador excedente.
y es el tiempo que se establece para que haya un proceso de negociación con el trabajador que queda excedente, porque es decir, es responsabilidad de subsidio por parte de la empresa, tiene además que buscarle en este tiempo un nuevo empleo. Es decir, la empresa tiene esa función a partir de estudios que se han hecho y las necesidades que tienen otros sectores. Yo comentaba anteriormente que de alguna forma hubo un movimiento de determinados sectores buscando mayores niveles de ingresos hacia otros sectores, y esta medida de alguna forma pues responde a ello. Si el trabajador también tiene la opción de irse al trabajo por cuenta propia, pero bueno, no todo el mundo tiene las condiciones o características para poder emplearse, es decir, emprender una actividad determinada por cuenta propia. No se llega a un nivel de negociación con el trabajador, pues entonces se acoge a un programa de subsidio, pero por parte del Estado. Y la otra, es decir, bueno, se le ofrece también, o se trata de que sea fundamentalmente en el perfil o en el área que desarrolla o se desempeña este sector, este trabajador, perdón. Otro de las medidas importantes actualmente dentro de la economía tiene que ver con la unificación de las monedas. Yo mencionaba anteriormente que entre las medidas de los años 90 estuvo la despenalización del dólar. De alguna forma, esto respondía a captar un % de las remesas como ingreso, fundamentalmente para el movimiento de la economía, pero llevó a que en Cuba existiera casi una dolarización parcial. Para evitar la mayor dolarización de la economía, se introduce un nuevo signo monetario que todo cubano conoce como CUC, o bueno, todo el que ha ido a Cuba de alguna forma conoce como CUC, y se mantiene además la moneda nacional, que es el signo CUP. Esto actualmente constituye un gran problema dentro de la economía, porque no solo el hecho de que existan dos monedas, sino que existe una dualidad en las tasas de cambio, es decir, existen doble tasa de cambio, una tasa de cambio para la población y existe una tasa de cambio para el sector empresarial. Y la dificultad mayor es que la tasa de cambio para el sector empresarial se estableció fija 1 a 1. De alguna forma se sobrevaluó el peso cubano y actualmente existen múltiples mercados en CUC y múltiples mercados en moneda nacional o CUP. Por tanto, es muy difícil saber hoy cuánto cuesta una producción cubana, precisamente por estar equiparada la tasa de cambio desde el punto de vista fijo a 1 a 1 en el sector empresarial. Entonces, una de las medidas más importantes en los momentos actuales constituye lograr la unificación de las monedas y eliminar la doble tasa de cambio que existen, para lograr, por una parte, saber realmente la productividad que tienen cada uno de los sectores y de cierta forma pues lograr un mayor desempeño de cada uno de ellos. La medida no es fácil de tomar ni de aplicar en los momentos actuales, pues de alguna forma significaría reevaluar todo el sistema de precios a nivel internacional con los múltiples mercados que existen en ambas monedas. Por tanto, tiene que ser de alguna forma gradual para poder restablecer el orden desde el punto de vista interno. Lo que se ha valorado es ir haciendo una convergencia de los tipos de cambio, es decir, ir devaluando el peso cubano en el sector empresarial, estableciendo diversas tasas de cambio hasta que se logre de alguna forma llegar al equilibrio de establecer un único signo monetario. Se decide como signo monetario el peso cubano porque es la moneda histórica en el país, los salarios están desde el punto de vista nominal en moneda nacional, entre otros aspectos que además que tiene el respaldo fundamental dentro de la economía. Otro de los aspectos, de las medidas importantes, son las reformas en la agricultura. Es decir, por una parte, muchos cambios desarrollados en otros momentos, a lo mejor una fábrica de combinada determinada logró tener una gran extensión de tierra y hoy actualmente no, pues es una simple fábrica de bicicletas y no tiene la extensión que logró tener en algún momento. Y hoy, perdón porque me puse a escuchar la música. Hay que apagar los móviles, por favor. Vamos a apagar los móviles. Esta parte de esta tierra pues quedaba ociosa de alguna forma. Es decir, estoy hablando de esto porque no se trata de que las reformas que se hicieron anteriormente pues que no hubiese sido, tuvieran esas tierras. Estoy hablando de tierras que estaban en manos del Estado
y que están de alguna forma ociosas por distintos cambios que en algún momento se han hecho con las propiedades que existen o las estructuras que existen sobre esta tierra, 1.800.000 hectáreas de tierra ociosa. Y si recuerdan, anteriormente mencionaba, cerca del 80% de lo que se consume pues importa. Entonces, teniendo tierras ociosas dentro del país, pudiendo también establecer, es decir, hacerla productiva. Una de las medidas, pues entonces entregar estas tierras ociosas a productores privados y a cooperativas y buscar de alguna forma que sean productivas, permitiendo la comercialización en los mercados de oferta y demanda. Sin embargo, ahí debo aclarar varias cosas. Primero, la entrega de tierras ociosas se estableció una primera ley que establecía un tiempo determinado y las condiciones para los usufructos. Actualmente hay una nueva ley que a partir de demandas que tuvieron algunos de los usufructuarios, pues lo llevó a que tiene un tiempo indefinido en el usufructo, puede ser heredarse y que además pueden construir viviendas dentro de la tierra, lo que un poco que estimula mucho más a las personas que puedan tomar estas tierras. La comercialización en mercados de oferta y demanda de alguna forma ha permitido abastecer a muchos mercados. Sin embargo, actualmente existe, o se busca fundamentalmente de que haya un acuerdo gubernamental en que una parte traten de entregarla para que el Estado pueda garantizar de que haya otros mercados. Si hay bajos niveles de ingresos en una parte considerable todavía de la población y los precios acá pueden subir, y el Estado pues pueda garantizar el abastecimiento a otros mercados mientras pues se logra un equilibrio de manera general. Contrario quizás porque a lo mejor no se previó desde el inicio con las medidas, y si se hizo entregadas en usufructo con carácter personal, casi todos los que han cogido tierra se han asociado en cooperativas. Y actualmente solo menos del 1% prácticamente trabaja de forma individual. Casi todos están asociados a cooperativas, lo cual pues es una ventaja en las condiciones actuales, porque las condiciones de escasez que existen para poder seguir estimulando a otros usufructuarios, estos que teniendo un excedente en un momento determinado pueden servir de intermediario financiero a otros usufructuarios, y además con el régimen cooperativo pues también se genera un proceso mayor de aporte y cooperación desde el punto de vista de los territorios y demás. Otro de los aspectos es la eliminación de las previsiones del mercado interno. Desde el punto de vista quizás de la economía no tiene ese gran impacto, pero bueno, desde el punto de vista de los derechos de propiedad y demás, pues se ha hecho la apertura a la compra-venta de casa y autos usados cubanos residentes, el uso de la telefonía celular, la ley migratoria, aspectos que de alguna forma pues llevan también a considerar pues demandas que ha hecho la sociedad en un momento determinado. Hay un mayor poder de los gobiernos locales, y una de las medidas importantes, es decir, que yo explicaba anteriormente, incentivar y articular el desarrollo desde el punto de vista local, es muy importante en las condiciones actuales, pues también permite con este poder de los gobiernos locales concentrar, es decir, los trabajadores por cuenta propia son de alguna forma vistos desde el punto de vista de los territorios. Si no en todos los territorios se requiere a lo mejor, un ejemplo, determinada cantidad de restaurantes, no se otorga determinada cantidad de licencias a trabajadores por cuenta propia, así que se analizan las condiciones donde hace falta el empleo y donde hace falta el incentivo al trabajo individual. Lo mismo se ve con las cooperativas, con las tierras ociosas, y todo esto es controlado desde el punto de vista de los gobiernos locales, lo cual permite además tener un mayor control sobre su desarrollo, ¿no? Se manejarán recursos de forma descentralizada, es decir, que también un poco que hay cambio en la planificación, no solo todo es planificación desde el punto de vista centralizado, sino que adquiere mayor papel la planificación desde el punto de vista territorial. Y un poco que la planificación centralizada pues ya se concentra mayormente en hacer balances nacionales y evitar desproporciones en lo que es la economía en sentido general. Y bueno, yo mencionaba desde el principio, sí garantizando en estos momentos, hasta que haya un mayor crecimiento, lo que son las divisas y los recursos fundamentales. Por ejemplo, dentro de los productos básicos fundamentales que consume la población cubana, hay 21 productos que se mantiene, es decir, su fijación de precio de forma centralizada y que es controlado desde esta forma, para evitar, por ejemplo, que haya un aumento de precios en un momento determinado, teniendo en cuenta que hay quienes pueden entrar al mercado de oferta. Los gobiernos locales recaudarán 1% de los impuestos, lo que les permite, de cierta forma, pues, tener mayores recursos para el desarrollo de los territorios, y además mayor autonomía para tomar decisiones en relación con las empresas locales y con la agricultura en cada uno de los territorios. Hay otros cambios importantes y que he puesto acá, como creencias, mentalidad, rasgos culturales, conceptos que deben de cambiarse. Es decir, de alguna forma hay aspectos que
un poco que limitan los cambios. La empresa estatal, por ejemplo, durante muchos años ha estado sobre la base de un mecanismo de gestión centralizada y de cierta forma una cultura de espera, en el sentido de esperar a que venga la solución, y hoy quizás al tener mayor autonomía se trata de que genere mayor innovación, de que tenga mayor protagonismo, y eso siempre es difícil desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la sociedad también, porque de alguna forma siempre se ha visto el Estado garante y sostén de todo y cada una de las necesidades y de cada uno de los aspectos, y hoy se trata un poco de que las distintas instituciones civiles, la familia y demás tengan mayor protagonismo desde el punto de vista de aporte al trabajo, y si de aporte también a los ingresos del presupuesto del Estado, y eso de alguna forma es un cambio en la concepción, sino esperar a que todo llegue, sino que yo también tengo un papel importante dentro de la sociedad y cómo lo tengo que aportar de cierta forma. Y he puesto acá que los salarios no pueden volver a nivel de los años 80 sin necesidad de muchos cambios. Es decir, es conocido que uno de los principales factores que afecta hoy y que ha llevado quizás a muchas desigualdades y pérdidas de valores en una parte de la sociedad es los bajos ingresos en una parte considerable de la población cubana, pero precisamente muchos de los cambios que se están haciendo responden a buscar mayor estímulo al trabajo individual, al trabajo colectivo, y de alguna forma buscar un mayor protagonismo, mayor productividad en la empresa estatal, que quizás no sea los ganadores de la reforma desde los momentos iniciales, porque mayor productividad requiere mayores niveles de inversión, pero un poco que el protagonismo de otra forma en un momento inicial pues lleve a que estén incluidas la empresa estatal en los próximos momentos, teniendo en cuenta un mayor incentivo desde el punto de vista del Estado. Con esto, de cierta forma, les quiero decir, hay límites en términos de crecimiento económico, hay debilidad estructural de las bases del crecimiento, distorsiones monetarias que impactan la contabilidad del producto, hay limitaciones financieras cada vez más difíciles en términos del bloqueo norteamericano. En los últimos años, y una vez que Cuba saca a relucir las debilidades internas y la proyección de lograr nuevas trayectorias de crecimiento y nuevas trayectorias de desarrollo desde el punto de vista interno, la política de bloqueo ha tenido un cambio fundamentalmente a potenciar el carácter extraterritorial del bloqueo, una persecución constante de las cuentas y transacciones que se hacen hacia Cuba. Es decir, para todos es conocido que Cuba no puede comercializar en dólares, por tanto debe realizar transacciones por terceros países, una búsqueda constante de cuáles son las transacciones. Cada vez que se intenta desarrollar un proyecto de inversión hacia Cuba, siempre hay también un proyecto, un contraproyecto de eliminar el proyecto de inversión hacia Cuba, es decir, es constante, y esto un poco que también elimina las posibilidades de crédito para el desarrollo. Por primera vez Cuba se ha enfrentado a un proceso de reestructuración económica sin un prestamista de última instancia, es decir, solo o fundamentalmente cuenta con los mayores intercambios comerciales que ha desarrollado durante los últimos años y el aporte importante que tiene también el ALBA en procesos de que no solo son cuestiones del punto de intercambio desde el punto de vista político, sino que hay intercambios y grandes acuerdos también desde el punto de vista comercial. Si de alguna forma existiera un bloque que permitiera un intercambio en condiciones como las tiene un país de que busca la construcción del socialismo, pues fueran condiciones distintas, teniendo en cuenta que Cuba es un país también subdesarrollado. Sin embargo, el intercambio comercial en las condiciones del mercado internacional cada vez se vuelven más difíciles para un país como Cuba. Atendiendo además, otra de las limitaciones, les he mencionado anteriormente, la tasa baja de formación bruta de capital, es decir, que es muy baja teniendo en cuenta lo que se necesita. Necesitamos tasa de cerca del 5% para el crecimiento. En los últimos años se va de forma lenta, sin embargo se ha ido haciendo una reestructuración. Hoy el crecimiento es mayormente con potencialidades internas, lo que cualquier salto en el crecimiento te dice que es un crecimiento mucho más sostenido, porque busca o se ha desarrollado en los últimos años mayormente con ello. ¿Cuáles son los retos fundamentales que tenemos actualmente? El papel del mercado en el sector empresarial. La empresa cubana indudablemente tiene que salir un poco más al mercado internacional porque se requieren mayores exportaciones, y una empresa que durante muchos años ha estado dentro de un mecanismo
la protege completamente y que no, el mercado internacional pues te figura que tienes que conocer muchas formas y hay muchos mecanismos administrativos además que tienes que dominar para poder enfrentarte a él. Siempre es un reto para la empresa actualmente, para la empresa cubana fundamentalmente, las modificaciones en la planificación, es decir, el proceso de descentralización y el proceso de cambios metodológicos dentro de la planificación no puede perderse de vista. Es decir, es uno de los factores muy importantes. Es decir, cada uno de los cambios que vaya haciendo el Estado cubano tiene que reforzar su papel de articulador, de regulador dentro de la economía y no perder la esencia dentro del mecanismo de planificación. Redefinición teórica y conceptual sobre el modelo económico, social y político. Es decir, próximamente saldrá o tendrá una discusión dentro de la sociedad, aspectos conceptuales, porque indudablemente todos los cambios o los cambios fundamentales que vendrían próximamente requieren tener una base conceptual común, aceptada por el resto de la sociedad sobre lo que se quiere, fundamentalmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Son aspectos que hay que discutir y de alguna forma buscar consenso y tener bases conceptuales bien. No me refiero a los principios, es decir, que tenemos entendido durante muchos años en cuestiones es decir, principios fundamentalmente de lo que es el socialismo y lo que se quiere avanzar hacia ello. Me refiero más bien a cuestiones conceptuales desde el punto de vista de los cambios que hemos tenido en los últimos años, las condiciones que tiene hoy un país subdesarrollado, las nuevas contradicciones que genera hoy la sociedad capitalista y lo que debe o no verse en un proceso actualmente de mayor inserción en la economía internacional. Esos son aspectos importantes. Masividad de cooperativas por transformación de empresa y no por voluntad de asociación, siempre es un reto. Es decir, no es lo mismo una empresa que siempre tuvo la mentalidad de empresa y hoy pase a cooperativa al verse al revés, que desde el inicio surge una cooperativa con voluntad de asociación. Si es un reto que asuma los principios cooperativos y que funcione realmente como ellos. He puesto la maldición de los recursos naturales porque, claro, Cuba no depende del petróleo para la reestructuración que está haciendo hoy su economía, ni las proyecciones que ha hecho para lograr un mayor crecimiento y desarrollo actualmente. Pero si se encontrara petróleo fuera muy beneficioso. Si de alguna forma, un poco que no se encontrara también pudiera retrasar mayor, en algún grado, el tiempo, ¿no?, a que pudiéramos seguir avanzando en lograr mayores equilibrios desde el punto de vista interno. El despegue de la agricultura, porque aunque se han dado muchos pasos actualmente, se ha trabajado y hoy se valora diversas medidas que se han tomado para lo que es el despegue de la agricultura, que yo mencionaba algunas anteriormente. Indudablemente la agricultura necesita de un sistema de transportación, necesita de un sistema de comercialización y todo ello requiere altos niveles de inversión también dentro de la economía y es muy importante considerar ese aspecto. Avanzar, bueno, déjame decirlo al revés porque algo que fue que me señalaron en eso, ¿no? Construir el socialismo y avanzar hacia el desarrollo también es un reto. Hoy hay muchos aspectos, es decir, si valoramos lo que es nivel de vida, lo que es calidad de vida, dentro de una sociedad hay muchos aspectos también que son importantes a considerar. Hoy la sociedad demanda quizás muchos aspectos en términos de calidad de vida que quizás no son coincidentes desde el punto de vista de lo que veíamos actualmente. Necesitamos ropa, zapatos y comida para vivir. Hoy en términos de desarrollo se entienden muchas cosas y durante muchos años también propiciando el crecimiento de la población desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de su formación. También lleva porque impone parámetros de desarrollo altos, elevados, y un poco que reflexionar sobre eso también es un reto en las condiciones actuales. Desaprender formas de hacer y formas de pensar la economía. Es decir, hoy estamos hablando de buscar sustentabilidad y históricamente hemos tenido trayectorias sectoriales en el desarrollo. Cuba venía históricamente, producción de azúcar garantizaba el desarrollo de la economía, posteriormente la producción, el turismo, servicios profesionales, es decir, casi siempre hemos estado por trayectorias sectoriales y hoy estamos hablando de una diversificación y sustentabilidad desde el punto de vista general. Hay sustituir importaciones, por ejemplo, una mentalidad, una forma, rasgo importante hoy. Sin embargo, también tenemos que empezar a hablar de fomentar exportaciones, fundamentalmente por lo que necesitamos crecer en los próximos años.
Nuevas relaciones Estado-empresa, Estado-individuo, Estado-gobiernos locales son algunos de los aspectos importantes también hoy. Quería decirles que de los 313 alineamientos se definieron 55 objetivos y estos se agrupan en 5 grupos. Hay es decir, de alguna forma ha dado la idea a veces de que los lineamientos fueron definidos y son cosas que están ahí, un poco que no hay un programa estructurado detrás de todo ello, un grupo de medidas y pensado cuál es el impacto y demás, ¿no? Hay 5 comisiones fundamentalmente trabajando, una en el modelo de desarrollo económico y social que tiene 20 objetivos, hay otra en el perfeccionamiento funcional. La comisión tiene un reto muy importante porque tiene que servir de contrapartida a cada una de las medidas que se van trasladando y proyectando en el resto de las comisiones. Hay otra porque hablamos de buscar mayor diversificación, pero hay un grupo concentrado en hacer más sostenible también el crecimiento de cada uno de los sectores. Y hay una comisión específica de actividades de divulgación y dirección de las comisiones que en los próximos años tendrán mayor protagonismo porque, bueno, muchos de los aspectos que se están trasladando pues vienen mayormente a la discusión acá. Voy a pasar esto también porque, bueno, es lo que estaba en cada uno de los grupos. Y voy casi ya terminando. Significa una nueva política social también, es decir, se habla de mantener las conquistas sociales alcanzadas hasta el momento, pero también una política social que un poco que lleva a discusión con la población, nuevas formas de entender el papel de cada uno dentro de la sociedad y de entender un poco que el aporte de cada uno dentro de la sociedad también y dentro de las estructuras económicas. La nueva política social de alguna forma también se trata de entender, ¿no?, que en los primeros momentos se busca captar un alto porcentaje del ingreso de los ganadores con las reformas. Hay nuevas formas de asignar el gasto social. Debe verse que las reformas tienen un carácter inclusivo, aunque en el corto plazo pues no todos ganan con estas reformas. Nuevo pacto fiscal, es decir, transferencia en el uso de las contribuciones tributarias, que es un aspecto importante también, y una relación diferente entre el Estado y la ciudadanía, que de alguna forma me refería anteriormente. Algo de lo que se hablaba al inicio, todas estas proyecciones, todas se han hecho sin tener en cuenta recortes fundamentales en lo que es el presupuesto del Estado hacia las actividades fundamentales. Si ustedes ven ahí, solo las líneas les dicen lo que crece en los últimos años desde el punto de vista de las erogaciones del presupuesto del Estado hacia las actividades de educación, de salud, de viviendas, de seguridad social en sentido general. Es decir, no se han hecho algunos ajustes desde el punto de vista de buscar ahorro en estos sectores, pero buscando ahorro de mejor administración, fundamentalmente, no desde el punto de vista de dejar de enviar recursos, ¿no?, hacia el desarrollo y la potenciación de estos sectores. Desde el punto de vista de desarrollo social, estos son los indicadores actualizados hasta el momento. Es decir, se sigue manteniendo, a pesar de todo lo que ha sido el déficit fiscal y todas las distintas restricciones y límites que existen desde el punto de vista de la economía. La esperanza de vida, la proporción de mortalidad infantil, la proporción de habitantes por doctores, el promedio de norma educativa y el presupuesto dedicado per cápita a la educación, a la salud, que ha crecido un poco la tasa de desempleo, sin embargo consideramos que es bastante baja, y desde el punto de vista también de lo que significa el porciento, hay desempleo o se calcula desempleo, pero no porque no haya trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que mucha población también ha sido formada, es muy difícil después de tener un grado científico, hoy yo de doctora, irme a trabajar a la agricultura o pensar irme a trabajar en otro de los sectores fundamentales. Eso pasa a veces en muchas personas, es muy difícil moverlo hacia sectores que realmente necesitan el empleo. Y eso es una característica a considerar, en una parte importante de lo que entra acá como desempleo, que viene fundamentalmente por esas características. Hay una parte todavía de personas que están moviéndose en la economía informal y que, bueno, la apertura al trabajo por cuenta propia de un paso importante. Gran parte, cerca del 60% de las licencias otorgadas, se consideraban personas que de alguna forma pues, desarrollaban ese tipo de actividad y que hoy trabajan por cuenta propia, pagan sus impuestos y que han salido de esa economía informal. Se espera que se avance mucho más en eso,
en la medida que vayan cambiando los mecanismos de manera general dentro de la economía. Les he puesto acá, hay más de 500 actividades actualmente, proyectos encaminados a satisfacer necesidades locales que de alguna forma por su naturaleza se soportan en la autogestión, el aprovechamiento de potencialidades productivas en el territorio, y eso que parecía una película de cine son fotos o imágenes fundamentalmente de muchas de las cosas que se han hecho hoy con los basureros, con el turismo, con la agricultura. Hay múltiples proyectos también a desarrollar y que buscan intersectorialidad y autoabastecimiento desde el punto de vista local. Y que siguen ese enfoque, es decir, de buscar una dimensión económica productiva, dimensión sociocultural, institucional y ambiental, es decir, con un enfoque integral del desarrollo. Es decir, no es solo que se está buscando rentabilidad económica, pudiéramos decir, o autoabastecimiento desde el punto de vista económico, o ahorro, o buscar medidas económicas. Se trata de hacer proyectos integrales de desarrollo, es decir, que de alguna forma toquen cada una de las dimensiones fundamentales. Y he querido terminar, esto es una foto de La Habana en 1592, cuando recibió el título de la ciudad. De alguna forma, a lo mejor acá desde España se identificarán esos barquitos que se ven ahí, ¿verdad? Siempre se ha dicho Cuba es la llave del Golfo de México, y de alguna forma, sí, bueno, pues vemos esa imagen, quizás hoy no va a ser de esa forma, pero sí hay un proyecto, cuando yo les hablaba de proyectos altamente costosos en los que está involucrado el país, uno especial es la zona especial de desarrollo del Mariel, es decir, convertir el puerto del Mariel de alguna forma en un puerto importante, aprovechando las potencialidades que existen y las características que tiene Cuba desde el punto de vista de su ubicación geográfica. Es un proyecto que incluye varias zonas fundamentales de desarrollo, es decir, que hay ahí desde un ferrocarril que conecta el puerto con La Habana y se piensa que sigue hacia el resto de los territorios, que habrá parques tecnológicos, es decir, hay múltiples empresas, eso significa creación de empleo, hay creación de viviendas, es decir, de manera general es un proyecto inmensamente grande. Hay otros proyectos y otras zonas especiales y otros proyectos también estratégicos de manera general. Hasta aquí espero haberle trasladado de manera informativa, más que todo, cuáles son las medidas más importantes que ha estado desarrollando Cuba y cuáles son los retos fundamentales que tiene. Es decir, probablemente aquí me he encontrado que también hay mucho temor en muchas de las medidas que se han ido aplicando. También existe, es decir, se traslada y existe discusión actualmente en Cuba sobre cada una de las cosas que se van haciendo, pero precisamente por eso Raúl, es decir, el presidente ha dicho en múltiples ocasiones, vamos lento, pero pensando muy bien cada una de las cosas que se van haciendo, porque indudablemente en los 90 muchas medidas tuvieron impacto negativo y se trata de que hoy estamos tratando de eliminar esas diferencias que existen fundamentales o los bajos ingresos que existen en una parte considerable de la población y un poco que valores que se han perdido y que pues, no vuelvan a tener el impacto negativo dentro de la sociedad, siempre avanzando con el ideal de poder construir el socialismo que quizás en algún momento hemos pensado que estaba muy cerca, las condiciones favorables teníamos, es decir, podíamos garantizar pleno empleo y demás cuando teníamos un apoyo fundamental desde el punto de vista de la Unión Soviética, pero se piensa que se haga desde condiciones internas, no hacerse independientes, sí recibir todo tipo de apoyo, pero buscar que el sistema tenga un equilibrio y que tenga realmente eficiencia desde el punto de vista económico. Es la idea fundamental para seguir avanzando en la construcción del socialismo. Muchas gracias.